El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convéncense. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, aun cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, cabalmente vemos como este evangelio que hemos escuchado nos muestra otra vez la autenticidad, la veracidad de la resurrección de Jesús. Como ustedes saben muy bien, y como les he explicado a lo largo de estos años, que los apóstoles y los discípulos estaban enamorados de Jesús, lo querían honda y profundamente, pero en realidad al mismo tiempo no entendían las palabras suyas, no comprendían el significado de sus palabras, su prédica. Y aunque Jesús tomaba tiempo, como he dicho, de explicarles las parábolas, de hablar con ellos sobre el significado de sus mensajes, quedaban ignorantes. Duro fue la cabeza de esos apóstoles, no por mala voluntad, sino por el ambiente de que habían surgido y vivido. Un ambiente que estaba completamente acomplejado por la opresión del Imperio Romano. Los judíos de aquel entonces, como ustedes saben muy bien, se sentían honda y profundamente oprimidos por la presencia del ejército y el dominio y la administración romana.
estaban divididos entre ellos mismos en diferentes partidos y facciones. Habían unos con los herodianos y los saduceos, ustedes escuchan mucho la palabra de los saduceos en los evangelios, que colaboraban con las autoridades romanas. Inclusive los saduceos eran la aristocracia religiosa del pueblo de Israel de aquel entonces. Eran los más importantes. De ellos surgían la mayoría de los sacerdotes que ofrecían las ofrendas en el templo de Jerusalén. Y por otro lado estaban los fariseos, que estaban eran maestros, eran rabinos, eran rabáis, que estaban completamente comprometidos a inculcar en el corazón la conciencia del pueblo judío la necesidad de cumplir a cabalidad y con gran rigidez las 613 leyes del Antiguo Testamento, del Talmud. Como hoy en día, ustedes saben muy bien, nosotros que vivimos aquí en Nueva York, sabemos que los ultraortodoxos, los Hasidim, y también los ortodoxos judíos, tratan de cumplir con gran cabalidad y con gran rigidez las 613 leyes del Antiguo Testamento. Es una vida muy difícil que ellos mismos han asumido y ellos mismos lo reconocen. Ellos dicen que ellos viven dentro de una huerta que está rodeada por una muralla. Ellos viven dentro de una muralla. Y esa muralla es y son las 630 leyes del Antiguo Testamento. Ellos lo reconocen, que muchas cosas no pueden hacer cabalmente por ser fiel a estos mandamientos. Pues los fariseos estaban completamente determinados y motivados para crear en la conciencia de los judíos la obligación de cumplir esas 613 leyes, de la cual Jesús también muchas veces los denuncia por estar tan obsesionados con cumplir leyes y olvidar la ley más importante, que es amar a Dios y a su prójimo. Y después tienen otro grupo de judíos que estaban muy empeñados en liberarse cabalmente del dominio de los romanos, que eran los celotes. Y estos, zealots en inglés, celotes en español, estaban determinados de luchar contra los romanos en una forma bélica y de expulsarlos de la tierra de Palestina y Judea. El resultado de la historia triste de los pobres judíos es que después de varias rebeliones bastante grandes y serias para el Imperio Romano, los romanos castigaron a los judíos por estas rebeliones y los expulsaron de muchas partes de Palestina, y ahí empezó la gran diáspora de los judíos que duró casi 2000 años. En medio de todo esto, los apóstoles trataban de cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Y cuando ellos miraban a Jesús, miraban a un profeta, eso sí, y muchos de ellos estaban convencidos de que Jesús era tal vez el Mesías. Pero de ninguna manera, como he dicho constantemente, hay que entender esto muy bien para comprender la reacción de los apóstoles. No estaban ni nada convencidos, ni tenían la menor noción de que Jesús no solamente era verdaderamente hombre, sino también era verdaderamente Dios. Y por eso cuando Jesús aparece entre los apóstoles, como hoy, como escuchamos en este evangelio, pues no lo pueden creer. No pueden creer que Jesús haya resucitado. Y por eso piensan que es un fantasma, que es un espíritu. Entonces Jesús tiene que cabalmente hasta convencerlos a ellos que es Él en cuerpo y alma. Fíjese usted, a tal punto que tenía que decirle a los apóstoles: tráiganme algo de comer, para que vean que este es mi cuerpo, que no soy un espíritu ni un fantasma. Entonces, para mí personalmente, como para todos nosotros cristianos, estas pequeñas anécdotas de los evangelios van constatando para nosotros la veracidad de ellos. Porque aquí vemos que en casi todos los evangelios los apóstoles salen como grandes tontitos. Pero a pesar de todo eso, Jesús tiene una infinita paciencia con ellos. Y por eso el primer saludo que les dice a ellos es: paz con vosotros, paz con ustedes. Porque Jesús los ama a ellos y entiende de dónde ellos vienen, del ambiente psicológico de donde ellos han surgido, de tanta confusión y de tanto problema.
Y Jesús, al fin y al cabo, cuando empieza a comer enfrente de ellos, come un pedazo de pan, un trozo de pan, como dice el Evangelio, un pedazo de pescado, y les muestra las manos y sus pies y costado, empiezan a creer que realmente es Él el resucitado. Pero todavía no entienden que Él es el verdaderamente Dios. Es algo increíble. Están convencidos que Él es el Mesías, pero no están convencidos, no tenían noción todavía que era verdaderamente Dios. Solamente cuando llega el Espíritu Santo en el gran día de Pentecostés, ilumina las mentes de esos hombres tontitos, de conocimientos de piedra, y por fin va convenciéndoles a ellos que todo lo que ellos han padecido, todo lo que ellos han experimentado con Jesús, fue una enseñanza para que se diesen cuenta que Jesús no solamente era hombre, sino también era verdaderamente Dios. Y con ese conocimiento infuso, con ese conocimiento que Dios impuso sobre ellos, van entendiendo completamente que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y con esa gran motivación de alegría, de fe renovada y nacida en sus almas, empiezan a predicar sin ningún miedo de nada. Ese es el milagro de Pentecostés. Y van creyendo honda y profundamente que Jesús verdaderamente ha resucitado y en su resurrección ha quebrado para siempre las cadenas del pecado y ha logrado para nosotros nuestra auténtica salvación y redención, empezando naturalmente por su pasión y muerte en la Santísima Cruz. Y nosotros también a veces somos muy parecidos a los apóstoles. A veces también, muchas veces nosotros también nos cuesta creer que todo esto sea verdad, porque es demasiado bonito para que sea verdad. Nosotros con nuestro temperamento pesimista que tenemos, nosotros muchas veces los hispanos con nuestra mente fatalista que tenemos también, a veces nos cuesta poder entregarnos a la alegría de la realidad de la resurrección, que Jesús realmente está vivo, que no son leyendas esas cosas, ni historias muy bonitas, sino es una gran realidad. Y para eso necesitamos nosotros de aumentar nuestra fe, porque a veces nosotros muchas veces nos damos riendas a las dudas que surgen en nosotros. Y cuando una duda surge de nosotros, deberíamos tener nosotros la fuerza de voluntad de rechazar esas insinuaciones, de rechazar esas dudas y de reafirmar nuestra fe en Jesús resucitado al decir: Jesús, creo en ti, aumente mi fe. Jesús, creo en ti, aumente mi fe. Y después debemos de intentar, como sigo repitiendo constantemente, la necesidad de leer y de estudiar nuestra fe. Empezando con los evangelios, con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Empecemos leyendo los evangelios y los hechos de los apóstoles y las epístolas de San Pedro, como también de San Pablo, todo lo demás. Tenemos una tremenda riqueza para ver aumentar nuestra fe y nuestro conocimiento. Y además de todo eso, debemos de, como dice la segunda lectura de hoy, tratar en cuanto es posible de hacer actos de caridad. Porque mientras más obras de caridad nosotros hacemos, más paradójicamente aumenta nuestra fe y la firmeza de nuestro espíritu. En los hechos estamos constatándole al Señor que verdaderamente creemos en Él. Porque como dice Santiago en una de sus epístolas, la persona que dice que cree, pero no tiene obras compaginadas con sus palabras, tiene una fe que está muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que tener una fe que está compaginada con obras de caridad. Y esa fe compaginada con obras de caridad va a motivar a nuestro espíritu a creer más firmemente en el Cristo que vive entre nosotros. Por eso, amados hermanos, les felicito a todos ustedes por haber venido aquí a esta Santa Misa. Muchos estamos cansados por el jolgorio de ayer por la noche, esta fiesta que tuvimos. Ay Dios, no sé a qué hora habrá terminado esta cuestión. Creo que a las 12, varios amigos míos no están aquí ahora.
Tal vez están dormidos todavía, pero la realidad es que fue una fiesta muy alegre, muy feliz. Pero gracias a ustedes por haber venido a pesar de estar un poco trasnochado y así poder alabar al Señor y aprender más de Él y estar motivados a vivirlo, a desvivirlo en nuestra vida. Porque mientras más nosotros estamos empeñados en compartirlo a Él con los demás, más alegría, más aliento, más sentido de la vida tenemos en nuestro espíritu. Todo está compaginado, todo está relacionado. Por eso, amados hermanos de Santa Misa, pidamos a Dios que aumente nuestra fe y que nos dé a nosotros una motivación torrencial para servir a los demás en su santo nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.